Don Arturo, como muchos se referían a él, fue un distinguido y respetable jurista salvadoreño que realizó relevantes innovaciones y aportes al país. Poseedor de una auténtica vocación docente y de servicio a los demás, dedicó gran parte de su fructífera vida a la enseñanza del derecho en múltiples disciplinas. Fue además un alto funcionario público, un auténtico escritor, columnista, orador y un integérrimo ciudadano. Nació el 27 de mayo de 1914 en la ciudad de San Salvador, siendo hijo de los honorables señores don Carlos Castrillo, telegrafista de profesión, y doña Petrona Celedón. Desde muy pequeño, sus padres le inculcaron el amor a la lectura, al conocimiento, a la cultura, e hicieron todo lo posible por darle la mejor educación con disciplina y mucho amor. Durante su juventud, mostró pasión por la literatura clásica y moderna, por el humanismo, la filosofía y la historia. Este profundo amor por las ciencias lo llevó a estudiar jurisprudencia y ciencias sociales en la Universidad de El Salvador, institución de donde se gradúa con honores, siendo premiado en 1940 con diploma de honor y medalla de oro por el excelente contenido de su tesis doctoral, el sobreseimiento en materia criminal. Él se doctoró muy joven y desde que se doctoró empezó a trabajar en la Corte Suprema de Justicia como asesor jurídico. Mi maestro Arturo fue un hombre de bien, honrado, leal a todas sus convicciones, tanto políticas como religiosas, y siempre cumplió con su palabra empeñada. Su carisma, sapiencia y humildad lo llevaron rápidamente a ser un distinguido profesional del derecho con amplia trayectoria y renombre, merecedor de magnos reconocimientos e importantes logros académicos. Es recordado como un brillante servidor de la justicia en El Salvador, un jurisconsulto honorable, culto y apegado a sus principios. Quiero resaltar en él una cualidad que muy pocos abogados modernos tienen, que es su visión enciclopédica de las cosas. El doctor, además de su capacidad para llamar la atención y para que todos estuviésemos quietos cuando él hablaba, porque era un gran disertante, era un buen orador, obviamente, que en el pasado lo había demostrado en las vistas públicas. También era un buen platicador. Él sabía de letras, sabía de geografía, sabía de historia, pero lo que quiero resaltar en el fondo es que además dominaba tanto el derecho público como el derecho privado. Era igualmente diestro en el derecho penal como en el derecho civil. Quiero decirle que no es posible hablar del doctor solamente como docente. En el siglo pasado hubo dos abogados, porque de eso se graduaron, de doctores en jurisprudencia y ciencias sociales, y luego pues su profesión era abogados, dos abogados realmente excepcionales. Hubo muchos grandes académicos, muchos docentes, muchos excelentes abogados, pero solamente hay dos que destacaron en un plano digno del reconocimiento no solo nacional, sino internacional. El doctor Arturo Celedón Castrillo y el doctor Reinaldo Galindo Pol. Ambos fueron mis maestros. Y no solamente recuerdo las enseñanzas jurídicas de ellos, las sigo admirando, las sigo cultivando, sino además el ejemplo de honorabilidad, de honradez, de caballerosidad y de tantas cualidades que ambos nos dieron a mi generación y a otras anteriores y a otras posteriores. Fue decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales,
vicerrector y rector de la Universidad de El Salvador, presidente de la Asociación de Abogados de El Salvador, síndico municipal, designado a la presidencia de la República, ministro de Justicia, presidente de la Corte de Cuentas de la República, presidente de la Corte Suprema de Justicia y otros cargos en misiones oficiales de gran relevancia para nuestro país. Él fue presidente de la Corte Suprema de Justicia en un momento difícil y dignificó la administración de justicia con su gestión imparcial. Fue presidente de la Corte de Cuentas y actuó también en que se cumpliera estrictamente las leyes. Fue ministro de Justicia en un corto tiempo y también su gestión administrativa fue notable. De modo que él dejó varios legados, tanto en el campo de la enseñanza del derecho como en la función pública. Arturo Celedón Castrillo fue un hombre excepcional. Fue como funcionario público un hombre inmaculado, como padre un verdadero maestro guía, como catedrático insuperable y fue mi profesor en las aulas universitarias y en la casa misma. Siempre me volvía a preguntar absolutamente todo lo que yo había podido servir en algún examen o algún parcial que venía a la casa de practicar. De tal manera que fue un hombre integral, un hombre de bien, un hombre de una honradez a toda prueba, aunque sirvió en altos cargos públicos, siempre la honradez, la ética estuvo como divisa en su vida. De tal forma que hablar de Arturo Celedón Castrillo, hombre, padre, maestro, funcionario público, es hablar simple y sencillamente de un hombre grande, de un hombre excepcional, de un hombre que dejó una huella imborrable en la historia salvadoreña. A pesar de esta fecunda trayectoria como profesional del derecho y como alto funcionario público, a don Arturo, como le llamaban sus queridos alumnos, la actividad que más satisfacción le daba era la docencia, lo que revela en su parte su carácter, su humildad, sencillez y grandeza. Yo considero al doctor Arturo Celedón Castrillo como uno de los mejores catedráticos que he tenido, no solo por su conocimiento amplio de todas las disciplinas del derecho, sino por la amenidad con que él ilustraba su cátedra. Él citaba anécdotas del pasado, citaba antecedentes judiciales, citaba el pensamiento de los clásicos, en fin, era un hombre dotado de todas las cualidades para convertirse en un catedrático eminente. Yo realmente considero que él reunía al máximo todo lo que un alumno puede aspirar de sus maestros. Él era bueno en el conocimiento, no solo en el conocimiento de las leyes, como dijimos, sino que en el conocimiento general. Era un hombre de trato suave, muy simpático en dar las clases, muy anecdótico en dar las clases, y era una persona extremadamente ocurrente. Sus clases eran ejemplares, nunca se aburría de las personas de estarlo abordando. En el pasillo era una persona de fácil acceso, un gran platicador, un gran conversador y además un hombre que siempre estuvo cerca de los estudiantes. O sea, además de ser un dominador de todas estas disciplinas de los estudios sociales, también era un personaje muy cercano, o sea, un verdadero maestro. Sí guardo lindos recuerdos de mis pláticas con él, de cuando yo iba avanzando en la carrera, de cuando me incliné por el ámbito penal, porque él era un penalista de corazón. Siendo penalista de corazón,
fue mi profesor en libro 1 de Derecho Civil, porque los abogados de la talla de él no tienen una especialización única. Él sabía de todo. Materia que usted le pudiera preguntar, él la conocía y sabía dónde encontrar las disposiciones. Fue un maestro ejemplar, fue un maestro cariñoso con sus alumnos, suave de trato, enseñaba todo lo que sabía. Él era un hombre muy amable, era un hombre muy querido, un hombre muy amable. Él perdonaba todo. Pocas personas he conocido yo del talante, de la calidad humana que tuvo mi padre. Algo que caracterizó a mi padre, sobre todo como mi mamá lo ha comentado, era la humildad por un lado, pero la sencillez por otro. Mi papá tenía la gran virtud de conectar con las personas y la gente se sentía muy a gusto con él. Esta fecunda trayectoria académica, llena de experiencia y sabiduría, es la que hoy nos motiva a honrar sus huellas, rindiendo homenaje a la memoria de este distinguido jurista salvadoreño por su brillante trayectoria profesional, intelectual y por su inmensa pasión por la enseñanza del derecho.